Le damos la más cordial bienvenida a cada oyente que día a día nos sintoniza en su carro, en su trabajo, en su hogar. Glorificamos a Dios por esta preciosa oportunidad que nos concede de tomar este espacio durante la jornada. Hacemos una pausa y nos adentramos en las gloriosas páginas de la palabra de Dios. Y bueno, ya estamos caminando con aquel joven valeroso, con aquel santo de Jehová, como fue Samuel, profeta, juez, sacerdote, gran líder espiritual, con una trayectoria intachable. Y estamos ahorita acompañándolo entonces con sus aventuras, con sus historias, con sus experiencias que nos narra este libro, cuyo nombre es el nombre del profeta. A Dios glorificamos porque nos presta la vida, nos presta la salud de estar con ustedes, y estamos desde la ciudad de Las Arenas, desde Puerto Armuelles, en Panamá. Glorificamos a Dios porque nos da esta preciosa oportunidad, y ya tenemos varios hermanos que nos han reportado que están con nosotros desde distintos países del mundo. Vamos entonces a iniciar con la oración para que continuemos el relato, la historia de este gran siervo de Dios. Vamos a aprender para que nosotros, Dios, nos siga instruyendo a través de su palabra. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Gracias, Señor, porque tus misericordias se renuevan cada mañana, y son por tus misericordias que no somos consumidos. Bendito eres por los siglos, Señor. Te adoramos y te bendecimos porque nos prestas la vida, la salud, nos tienes en tu pueblo caminando hacia esa preciosa ciudad celestial. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos, pues sabemos que delante de tu presencia no hay hombre que no peque, Señor. Bien sea en pensamientos, en palabras, en acciones que ofenden tu nombre o aquello a lo que tú has creado, Señor. Considera nuestra humana fragilidad y permítenos cada día contigo caminar. Bendice, guarda, protege a cada uno de tus hijos, los que conforman tu pueblo, Señor, desde la máxima autoridad, el apóstol, directora, los obispos que conforman el Concilio Internacional, cada director de obra, cada pastor, cada líder, Señor, desde el que se acaba de bautizar hasta el que lleva tantos años militando en tu camino. Bendíceles. Te presentamos, oh Dios, cada oyente, cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo, Señor, delante de ti están. Tú conoces qué es lo que acongoja su cuerpo, su salud, Señor. Pero reconocemos que tú eres nuestro sanador. Ayúdanos, Señor, sánanos y seremos sanos. Tu palabra nos enseña que si tú no edificas, en vano trabajan los edificadores. Si tú no provees la salud, Señor, en vano trabajará la ciencia. Ten piedad, Señor, de cada uno de los que ya están conectados y los que han de conectarse, que sean henchidos de ti, Señor, pues tu palabra no vuelve a ti vacía, sin hacer antes aquello para lo cual la has enviado. Quédate en medio nuestro, Señor, no nos abandones. En el nombre de Jesús te lo he suplicado, y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos ya a iniciar entonces la lectura del capítulo número 4 del libro de Samuel, primer libro del profeta Samuel. ¿Qué aconteció? Vamos a ver qué sucede en estas historias, en estas experiencias vividas por este gran siervo de Dios, como lo fue este ilustre profeta, fiel siervo de Dios. Escuchemos. Primera de Samuel, capítulo 4. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y asentó campo junto a Eben-ezer.
y los filisteos asentaron el suyo en Apec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla por el campo como 4,000 hombres. Y vuelto que hubo el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que estaba asentado entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Hofnis y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que, como el arca del pacto de Jehová vino al campo, todo Israel dio grita con tan grande júbilo que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campo de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había venido al campo. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decía: ha venido Dios al campo. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de las manos de estos dioses fuertes? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, porque no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Hofnis y Finés, y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, vino aquel día a Silo, rotos sus vestidos, y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí Elí que estaba sentado en una silla atalayando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Y como Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino apriesa, y dio las nuevas a Elí. Y era ya Elí de 98 años, y sus ojos se habían entenebrecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, yo he escapado hoy del combate. Y él dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió y dijo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Hofni y Finés, son muertos, y el arca de Dios fue tomada. Y aconteció que como él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y quebrósele la cerviz, y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba preñada, cercana al parto, oyendo el rumor de que el arca de Dios era tomada, y muertos su suegro y su marido, encorvóse y parió, porque sus dolores se habían ya derramado por ella. Y al tiempo que se moría, decíanle las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has parido un hijo. Mas ella no respondió, ni paró mientes. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por el arca de Dios que fue tomada, y porque era muerto su suegro y su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque el arca de Dios fue tomada. Bueno, y aquí entonces vemos la triste situación que ocurre en la batalla. Se nota que Israel se prepara para combatirle al ejército de los filisteos y acampa junto a ese lugar muy conocido después por boca de Samuel como es Ebenezer. Y los filisteos pues acamparon en Afec. Y resulta entonces que ya la batalla estaba bastante difícil para el ejército israelí, a tal modo que ellos fueron vencidos y en esa batalla fueron heridos unos 4,000
hombres del ejército de Israel. Y aquí sucede algo bastante inusual, porque los ancianos del pueblo de Israel se les ocurre llevar el arca del pacto, donde estaban las tablas de testimonio, donde estaba el maná como testimonio para el pueblo de Dios. Se les ocurre movilizar este mueble santo para que ellos pudieran, según su teoría, vencer al ejército filisteo. Y le digo que es algo particular porque en épocas de Moisés, cuando él estuvo dirigiendo al pueblo durante el espacio en el desierto, durante esos 40 años, pues ellos tenían ese lugar, ese mueble santo ubicado allí en el tabernáculo, allí. Ellos no lo llegaron a movilizar a la guerra. Cuando Josué va a tomar Jericó, Jehová le ordena que los ejércitos, los sacerdotes, les dieran la vuelta a Jericó, porque era una ciudad amurallada, pero Jehová le ordenó. Y entonces aquí no hubo consulta hacia Dios por ningún lado, ni por los ancianos. Y bueno, recordemos la condición que tenían los sacerdotes que para esta época ejercían. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Pues nada más y nada menos que los impíos hijos de Elí, Ofni y Fines. Así que era difícil, ¿verdad? O imposible que el Señor se manifestara en su pueblo con terribles ministros que no tenían su vida de acuerdo a lo prescrito por Jehová. Entonces los ancianos determinaron sacar de Silo el arca del pacto para traerlo y lo salvasen de la mano de los filisteos. Qué errada, qué equivocación, qué manera de pensar cuando el Señor da la victoria a su pueblo, cuando es Él quien pelea por su pueblo. Pero por supuesto el pueblo no estaba viviendo, no estaba siendo dirigida por hombres santos, por hombres que tuvieran bien tallado en su corazón la ley de Jehová. Y esto da a entender que ellos querían darle uso al arca como si fuera un amuleto, como que si la llevamos y esto va a ser algo mágico, nos va a libertar. Y no es así. Esto tiene que ir acompañado de una vida santa a Dios. Cuando ellos, como pueblo, iban a luchar en las guerras que Jehová lo enviaba, Jehová era el que los patrocinaba, Jehová invitaba y él pagaba todo, él les daba la victoria. Pero aquí la presencia de Dios no estaba dirigiendo al ejército del pueblo de Israel. A tal punto que ellos llegan hasta allí y ellos crean un alboroto, el pueblo de Israel crea un alboroto como que bueno, ahora sí estamos salvos porque el arca está con nosotros. Y no es así. Esto hay que analizarlo de una manera más elevada. Dios, el tener el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. Sí, de eso no hay ninguna duda. Pero tenía que estar respaldado con los hijos obedientes a su voluntad. Tenía que estar respaldado con la dirección del Espíritu que dirigiera a este pueblo, y aquí no había eso. Entonces se vuelve una gran algarabía al llegar el arca al campo de batalla, y cuando los filisteos, fíjense esto contradictorio, cuando el ejército de los filisteos escucha estas voces de júbilo, esta gritería de allí que provenía del campo de los hebreos, ellos entonces entendieron que el arca de Jehová había sido traído al campamento. ¿Y qué concepto más elevado tenían estos enemigos? Estaban como que tenían más conocimiento de la obra que Jehová había hecho con su pueblo en los años anteriores. ¿Qué le habían hecho Jehová a los enemigos de Israel, como había sido los egipcios? Que ellos hacen un recuento, analicen allí, ellos hacen un recuento y ellos tuvieron miedo, tuvieron temor, y ellos se decían, ay, ha venido el Dios al campamento.
y ay de nosotros, ahora sí es verdad. Ahora sí es verdad, porque es que antes de ahora no había sido así. Es que no, esto no había ocurrido. Esto no había ocurrido de que el arca tuviera presencia en las guerras. Esto no había ocurrido. Y ellos dicen, no, pero esto antes no había pasado así. Y echan de ver y dicen, ay de nosotros, aquel lamento. ¿Y quién nos va a librar de la mano de estos dioses poderosos? Porque estos dioses, ellos fueron los que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Fíjense todo lo que ellos conocían y cuántos años ya habían transcurrido que el pueblo había sido sacado por manos de Jehová con brazo fuerte, con mano fuerte y brazo extendido, ¿verdad? Y sin embargo, la vida de este pueblo estaba muy actualizada estas hazañas que el Señor había hecho, mas no así la del pueblo de Israel. Miren qué contradictorio, ¿no? Y ellos al sentir que ya estaban allí asediados con el arca que representaba la presencia de Jehová, ellos tuvieron gran temor. Sin embargo, tomaron la decisión de esforzarse. Y les dice, vamos a ser hombres valientes, vamos a ser hombres para que nosotros no seamos subyugados por los hebreos, como ellos nos han servido a nosotros hasta ahora. Ahí está la palabra que nos indica que el pueblo de Dios no había sido direccionada por Jehová, porque ellos estaban subyugados por los filisteos. Ellos mientras no rompieran toda inmundicia, no se limpiaran de toda maldad, pues Dios en ellos no se iba a manifestar. Y de hecho, recordemos lo que nos narra este libro, que en aquellos días era de escaso. La palabra de Jehová era muy escaso. ¿Por qué? Porque no se manifestaba, porque no habían instrumentos, no estaba el pueblo disponiendo su alma y su corazón para amar y obedecer a Dios. Entonces, esto es notorio cuando ellos hacen esa referencia y dicen, no, vamos a esforzarnos porque si ellos nos vencen, entonces nosotros vamos a ser gobernados como ellos son gobernados hoy en día por nosotros. Y ellos comenzaron a pelear los filisteos a pesar de que allí ellos conocían qué función tenía Jehová en el pueblo. Y a tal manera que fue hecha una grande, pero muy grande mortandad, que cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Imagínense estos 30,000 hombres, y si no estaban incluidos los 4,000 que habían sido heridos, que habían caído en el campo antes de que el arca fuese traída por los ancianos. Qué terrible, qué condición, qué pérdidas humanas tan elevadas estaba teniendo el pueblo, pero esto era gracias a su desviado corazón. Allí Dios no estaba militando, allí Jehová no estaba dirigiendo la batalla, allí Jehová no estaba de comandante en jefe, sencillamente era lo humano, y eso es lo que asegura la derrota inminente, cuando es lo humano lo que se impone y no es Dios quien te defiende, porque no te envió, porque sencillamente no estás preparado para la batalla. Y como no tienes las armas que el Señor te puede proveer, pues vas a fracasar, vas a quedar postrado en manos de tus enemigos. Y el arca del pacto, después de haber hecho este grande caos en la guerra, 30,000 hombres de a pie, ¿qué sucedió? Bueno, triste y lamentablemente, el arca de Dios fue tomada por mano de los filisteos. Y los sacerdotes, que eran los que estaban al frente del ministerio, era Ofni y Finés, fueron muertos. Con esto se ejecuta entonces lo que Jehová había mandado a decir a Elí por boca de aquel varón de Dios, y confirmó al niño Samuel. Aquí se cumple entonces el castigo inminente que ya Jehová había determinado. Él le había dicho que esto iba a ocurrir y que cuando la gente escuchara cómo habían muerto estos hombres,
les iba a reteñir en los oídos a aquellas personas que escucharan este acontecimiento. Y sucedió entonces que después de esta trágica guerra va corriendo un mensajero de allá de la tribu de Benjamín que llegó ese mismo día. Qué cantidad, qué velocidad tuvo que haber emprendido este hombre cuando llegó allí a Silo con sus vestiduras rotas y con tierra sobre su cabeza en señal de una terrible tragedia que venía a notificar. Y cuando él llegó allí a Silo, se consigue a Elí, que estaba sentado en una silla vigilando a ver qué había pasado, porque estaba preocupado que el arca de Jehová de allí de Silo se la habían llevado. Y él estaba temblando, preocupado su corazón por causa del arca, porque sabía qué es eso lo que representa para el pueblo de Jehová. Y aquel hombre llega y les da las nuevas a toda la ciudad, gritando. Imagínense qué tristeza, gritando, anunciando lo que había sucedido. Y cuando Elí escuchó todo este alboroto, toda esta gritería, todo esto que conmocionó este lugar, Silo, él hizo referencia, preguntó y le dijo: ¿qué pasó? Le preguntó a este mozo, a este hombre, y se dio prisa: ¿qué pasó aquí? Preocupado, él solamente escuchaba, porque ya debido a su avanzada edad, pues sus ojos estaban oscurecidos, ya no veía, pero escuchaba muy bien. Y cuando él escucha el informe dado de este hombre, le dice: yo vengo de la batalla y he escapado de este combate. Y Elí le dijo: ¿y qué ha acontecido, hijo mío? Él le pide detalladamente la información y este mensajero le dice: Israel huyó delante de los filisteos, es decir, fueron humillados, fueron avergonzados, y también fue hecha una gran mortandad. Y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, han muerto. Miren, una noticia terrible detrás de otra. Huyeron humillados y avergonzados el ejército de Israel. Hubo una terrible mortandad. Tus hijos murieron. Y no solamente eso, sino el arca de Dios, el mueble más preciado de nuestra nación, fue tomada por los filisteos. Cuando este hombre escuchó que el arca de Dios, eso lo de lo cual estaba bajo la responsabilidad de sus hijos, eso fue lo que lo fulminó, a tal punto que no se pudo sostener este hombre, que era, vale decir, la Biblia lo describe que era pesadito, es decir, era un hombre un poquito rellenito. Y él cayó hacia atrás de la silla donde él estaba allí en la puerta. Y de tal fue el impacto del golpe que se desnucó y murió al instante. Ya era un hombre de 98 años, bastante pesadito, y él así cierra el ciclo de 40 años que tuvo como juez de Israel. ¡Qué tragedia! En un mismo día murieron los 2 hijos, murió el padre y la esposa de uno de los hijos de Elí. No solamente eso, sino que esta terrible noticia que conmocionó todo Silo llega a oídos de esta mujer que estaba embarazada de Finés, el hijo menor. Deducimos, porque dicen Ofni y Finés, así que deducimos que era el menor. Bueno, pero es que este hombre tenía a su esposa, pero también recordemos que eran unos infieles, promiscuos, adúlteros entonces. Y cuando ella escuchó esto, se le adelantó el parto, porque estaba ya en los días para para alumbrar, para nacer, el nacimiento de su niño. Y cuando ella escuchó todo esto que conmocionó este lugar, que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro había muerto y que su esposo y su cuñado habían muerto, imagínense, todas estas emociones juntas hizo que se le adelantara el parto con esos dolores de repente. Y fue tanto el dolor de
estas terribles noticias, una detrás de otra. Imagínense todo lo que esa muchacha escuchó. Huyeron los del pueblo de Israel, hubo una gran mortandad, murieron tu esposo y tu suegro y tu cuñado, no es para menos. Y aquella joven, aquella mujer, al nacerle su niño, pues quedó inconsciente, y lo último que ella pudo decir entonces, el nombre de su niño, que significaba traspasado, porque le colocó de nombre Icabod, que quiere decir traspasada es la gloria de Israel, porque ese día, terrible día de juicio de Jehová, había sido tomada el arca por los filisteos, y era un día de luto nacional, no solamente por la pérdida de la batalla, por la gran mortandad, sino por la muerte de estos 3 sacerdotes, y el solo saber que su mueble más preciado, que lo que representa la presencia de Jehová en medio de su pueblo, había sido tomado por estos incircuncisos, y echó de ver la terrible condición espiritual sobre la que estaba este pueblo. Terrible situación, triste condición. Al conocer, pues, de esta manera estos acontecimientos, dan por concluida la sentencia dada por parte de Jehová. Y esto nosotros tenemos que tomarlo en consideración cuando Jehová pronuncia, cuando Jehová da el dictamen de un juicio y esto se lleva a cabo, hermano. Hay que considerar con suma reverencia la palabra de Jehová. Y esto va en todos los ámbitos, en todos los campos, todo. Muchas personas piensan que es que la Biblia es como un libro de hadas, de cuentos, y no es así. Aún la historia nos revela verdades bíblicas, nos confirman que lo que está escrito en la palabra son hechos verídicos, contundentes. Entonces, esta terrible situación que abordó el pueblo, cuántas tragedias una detrás de otra. Pero no todo estaba perdido, porque a pesar de estas cosas que estaban aconteciendo, esto fue como una forma de limpieza de Jehová para su pueblo, limpiando estos sacerdotes, limpiando esta generación que no estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver más adelante que todo esto trajo beneficio para el pueblo de Dios. Seguimos avanzando entonces hacia el capítulo 5, donde nos relata detalladamente cómo les fue a los filisteos con esta preciosa herramienta, mueble de Dios, el arca del pacto. Escuchemos. Primera de Samuel, capítulo 5. Y los filisteos, tomada el arca de Dios, trajeronla desde Eben-ezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios, y metiéronla en la casa de Dagón, y pusiéronla junto a Dagón. Y el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, y he aquí Dagón postrado en tierra, delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón, y volviéronlo a su lugar. Y tornándose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que en el templo de Dagón entran, no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Empero agravóse la mano de Jehová sobre los de Asdod, y destruyólos, e hiriólos con hemorroides en Asdod y en todos sus términos. Y viendo esto los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Enviaron pues a juntar así todos los príncipes de los filisteos, y dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que como la hubieron pasado,
La mano de Jehová fue contra la ciudad con grande quebrantamiento, e hirió los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, que se llenaron de hemorroides. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y como el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a mí el arca del Dios de Israel, por matarme a mí y a mi pueblo. Y enviaron a juntar todos los príncipes de los filisteos, diciendo: despachad el arca del Dios de Israel, y tórnese a su lugar, y no mate a mí ni a mi pueblo, porque había quebrantamiento de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado, y los que no morían eran heridos de hemorroides, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Y aquí entonces podemos observar cuán terrible les fue a los filisteos por apoderarse de algo que no les pertenecía. Qué maravilloso es nuestro Dios. Ellos pensaron, bueno, vencimos a los israelitas, así que esto no tiene ningún poder sobre nosotros porque logramos vencer este pueblo como un solo hombre. Imagínense el estrago y la mortandad que ellos habían hecho durante esta batalla, y apoderarse del arca pues los hizo a ellos enorgullecerse, sentirse superiores, y que su Dios pues les había dado a ellos la batalla sobre el Dios de Israel. Y ellos capturaron el arca de Dios y la llevaron allí desde Ebenezer, donde la tenían, a Asdod. Y esta ciudad Asdod pues se halla un aproximado a unos 80 kilómetros al sudeste de Silo. Imagínense la trayectoria que tuvo el arca. Y Dagón, imagínense, era el dios principal, la deidad principal del pueblo filisteo. Y este dios tenía el torso, tenía los brazos y tenía la cabeza de un hombre. Pero la parte inferior del cuerpo era de un pez. Así era Dagón. Tenía los brazos, tenía el torso, tenía la cabeza así, representativo de un hombre, pero la parte inferior, es decir, de la cintura para abajo, era similar a la de un pez. Y este dios pues era adorado como el padre de Baal, este dios de aquí de los filisteos. Qué estatua tan fea tenía que haber sido. Eso era algo así como entonces como Neptuno, más o menos, ¿verdad? El dios de los filisteos, Dagón. Y resulta que ellos van y toman el arca y la meten nada más y nada menos en la casa de su dios. Y la pusieron, se les ocurrió la brillante idea de colocársela ahí al lado de esta estatua. Y sucede que al día siguiente, los de Asdod, es decir, los ciudadanos de esa ciudad, se levantaron de mañana y se dan cuenta que esa estatua estaba postrada en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron entonces a su estatua y la volvieron a colocar en su lugar, allí. Por eso bien lo dice la palabra de Dios, que estas figuras de imaginación de hombres tenía aletas pero no nadaba, porque la mitad era en forma de pez. Tenía boca de figura pero no hablaba. Ellos tenían que levantar a Dagón porque Dagón no tenía la fuerza para poderlo hacer solo. Y resulta que al día siguiente se vuelven a levantar en la mañana y se dan cuenta que Dagón estaba caído, postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de su mano estaban cortadas sobre el umbral. Esto indicaba sencillamente que el ídolo no era que se había caído y se había roto, sino que había sido desmembrado, así tal cual. Entonces fue tan grande la catástrofe a los ojos de los filisteos que ni se atrevieron a atravesar el umbral donde estaban los miembros y la cabeza de su Dios derrotado. Esto les había ellos conmocionado el pensamiento.
¿qué pasó aquí? Imagínense, cuando ellos al día siguiente se encuentran con semejante apariencia, ver a su Dios que estaba allí postrado, que estaba allí en el umbral, allí en el escalón, en el espacio de la parte inferior de la puerta. Ahí estaba la pobre estatua de ese Dios. ¿Y qué sucedió entonces? Que ellos vuelven y se encuentran que estaban allí y habiéndoles quedado, solamente les quedó de Dagón el tronquito. Lo demás estaba inservible. Y esto ocasionó que los sacerdotes de este dios pagano y todos los que entran aquí en este templo pues no pisaran el umbral donde Astot había sido encontrado. Eso quedó allí como que intocable. Eso fue ahí como que un lugar donde él fue destronado, quizás fue humillado, esta estatua. Pero el Señor no se conformó con darle esta demostración de poder, sino que la mano de Jehová fueron sobre los ciudadanos de esta ciudad y los destruyó a tal punto que los inundó con tumores en toda esta ciudad de Asdod. Todas las personas de este territorio que ocupaban este territorio fueron heridos con tumores. Esto fue obviamente notorio por medio de estos ciudadanos, a tal punto que cuando ellos vieron lo que estaba sucediendo, ellos dijeron, no, vamos a sacar esto de acá, el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Está peligrando la existencia de nuestro Dios y todos los ciudadanos de este lugar estamos peligrando. Miren esto, miren cómo ellos entendieron que esto no era algo para tomarlo muy a la ligera, esto era algo serio. ¿Y qué hicieron? Bueno, empezaron a tomar medidas sobre esta situación y convocaron a todos los príncipes de los filisteos y le dijeron, no, ¿qué vamos a hacer nosotros con el arca del Dios de Israel? ¿Qué vamos a hacer? Y ellos le dijeron, mire, vamos a pasar mejor el arca de Dios de aquí de Israel, vamos a pasarla a Gat. Recuerden que Gat es una ciudad filistea también. Y ellos pasaron el arca de Dios de Israel. ¿Y qué sucedió? Bueno, que cuando ellos la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad y los quebrantó tanto y afligió tanto a los hombres de aquella ciudad que desde el chiquitín hasta el más grande se llenaron, se infectaron todos de tumores. Entonces ya esto estaba, que ellos no les quedaba duda de que el poder sobrenatural del Dios de Israel estaba pasándole factura a cada uno de los de las ciudades donde habían asentado el arca de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Bueno, ya preocupados, ya habían pasado por Asdod, ya habían pasado por Gat, y ahora entonces la llevan a otra ciudad de los filisteos, como es la ciudad de Ecrón. No hallaban qué hacer con ese mueble santo, no hallaban. Mi pregunta es, ¿ellos dónde transportaban? Porque es que si no había otra, los únicos que podían tocar el arca eran los levitas, ¿verdad? Era ese grupo selecto. Ahora, ellos, ¿cómo hacían? Yo digo, ellos tuvieron que haberse dado cuenta de algo por la manera en que ellos después envían este mueble hacia Israel. Y ellos enviaron el arca de allí de Gat, la enviaron hasta Ecrón, y cuando el arca llegó a Ecrón, que va, esta gente alzó voces y dijo, oh, van a pasar eso a nosotros, el arca de Dios de Israel, para que nos mate a nosotros y a nuestro pueblo. Miren cómo esto ya se había difundido por toda la nación, los efectos que estaban afectando a cada ciudadano donde estaba el arca del pacto del Dios de Israel. Y ellos se reunieron, todos los príncipes de los filisteos convocaron una reunión de suma emergencia y le dijeron, determinaron, vamos a enviar el arca de Dios a Israel, que se vuelva a su lugar
para que no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque ha habido tanta consternación ya de muertes en toda la ciudad, pues la mano de Jehová ha caído sobre nosotros, y los que morían eran heridos de estos tumores, y el clamor de la ciudad llegó hasta el cielo. Esto fue un acontecimiento nunca antes visto. Esto que ellos hicieron les pesó en el alma, porque así como ellos hicieron morir muchos del pueblo de Israel en la batalla, pues el Señor también les pasó factura en estas ciudades al enviarles de su poder y al dejar pues que de ellos murieran unos cuantos. Entonces esto conmocionó de tal manera a los filisteos que determinaron enviar este mueble santo a este pueblo al que pertenecía. Ellos dijeron, no, estamos peligrando acá, vamos a morir todos, vamos a morir por andar nosotros tomando lo que no es nuestro. Y esto les dio como testimonio la grandeza del poder del Dios de Israel. ¿Qué nos da a entender esto, hermanos? Que cuando algo no pertenece, este mueble no estaba diseñado para estar en manos de estos hombres pecadores, de este pueblo incircunciso. Y ellos determinaron hacerles llegar al pueblo de Israel su más preciado mueble. Que el Señor use nuestras vidas, así como usó de este gran siervo de Dios Samuel y muchos que han estado como testimonio fiel en las páginas bíblicas de que sí se puede vivir en santidad. Es maravilloso. Y notamos el alto privilegio que Dios le otorgó a Samuel, que se llevó a cabo en toda su vida, desde que fue concebido. Antes de ser concebido, ya su madre lo había entregado a Dios. Y bueno, aunque estos capítulos son un poquito tristes, pues la situación del pueblo era tenebroso. Al alejarse el hombre de la voluntad de Dios, suceden estos acontecimientos. Caen en batallas donde la mano de Dios no los librará. Y no los librará no porque el Señor no tenga el poder, sino por la dureza de sus corazones. Dios los entrega, los deja que se confundan, puesto se creen sabios en su propia opinión. Y el pueblo lamentablemente erró una vez más y se llevó a cabo entonces el juicio de Dios a través de estas muertes y de estas pérdidas. Así que esto nos debe hacer nosotros siempre meditar que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Eso es indudable. Pero que el Señor también nos ha dejado a nosotros la oportunidad de elegir. Recuerdan lo que les dijo al pueblo: aquí les doy la vida y la muerte. Ustedes escojan. Así como les dio a Adán y a Eva en medio del paraíso, esos dos árboles allí en medio estaban, escojan. El Señor respeta tu decisión, pero ten en consideración que cada una de nuestras acciones tendrán consecuencias. Entonces, vamos ya entonces a seguir avanzando en el último capítulo de este día, que es el capítulo 6 del libro de Primera de Samuel. ¿Qué pasaría? Esto se está poniendo un poco interesante. Vamos entonces a seguir avanzando en las páginas bíblicas. ¿Qué sucede? ¿Cómo se devuelve el arca al pueblo de Jehová? Primera de Samuel, capítulo 6. Y estuvo el arca de Dios en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Declaradnos cómo la hemos de tornar a enviar a su lugar. Y ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, mas le pagaréis la expiación, y entonces seréis sanos, y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos?
Y ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 hemorroides de oro y 5 ratones de oro, porque la misma plaga que todos tienen también vuestros príncipes. Haréis pues las formas de vuestras hemorroides y las formas de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros, y de sobre vuestros dioses, y de sobre vuestra tierra. Mas, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón, después que los hubo así tratado? ¿No los dejaron que se fuesen y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced tornar de detrás de ellas sus becerros a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y poned en una caja al lado de ella las alhajas de oro que le pagáis en expiación, y la dejaréis que se vaya. Y mirad, si sube por el camino de su término a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, seremos ciertos que su mano no nos hirió, nos ha sido accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, pues tomando 2 vacas que criaban, unciéronlas al carro, y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro, y la caja con los ratones de oro, y con las formas de sus hemorroides. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes, e iban por un mismo camino andando, y bramando sin apartarse ni a diestra ni a siniestra. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el término de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando sus ojos vieron el arca, y holgáronse cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué Bexemita, y paró allí porque allí había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocaustos a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová, y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las alhajas de oro, y pusieronlas sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos, y mataron víctimas a Jehová en aquel día. Lo cual viendo los 5 príncipes de los filisteos, volviéronse a Ecrón el mismo día. Estas pues son las hemorroides de oro que pagaron los filisteos a Jehová en expiación. Por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gad 1, por Ecrón 1. Y ratones de oro conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes, desde las ciudades fuertes hasta las aldeas sin muro, y hasta la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová, piedra que está en el campo de Josué Bexemita hasta hoy. Entonces hirió Dios a los de Bet-Semes, porque habían mirado en el arca de Jehová. Hirió en el pueblo 50,070 hombres, y el pueblo puso luto, porque Jehová le había herido de tan gran plaga. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿Y a quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los de Chirat Jearim, diciendo, los filisteos han vuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Cuando nosotros leemos estos acontecimientos, nos damos cuenta que Jehová no necesita ser defendido, Él se defiende solito. Este mueble santo que Jehová mismo mandó a diseñar, Él lo confeccionó, le mostró el modelo a Moisés que debía hacerlo tal cual había él visto allá en el monte del Sinaí. El pueblo de Israel tenía errada la creencia que era algo mágico, que era algún amuleto, y no es así. El Señor lo mandó a hacer como símbolo de la asistencia de Dios, pero esa asistencia debe estar acompañada por la obediencia de un pueblo santo, cosa que en este tiempo estaba roto. No había ese pueblo, esa sujeción, ese pueblo que estuviese siendo dirigido por el Dios de cuya arca se había elaborado, manifestando allí que Él estaba allí. Entonces es notorio
observar cómo estos hombres paganos, a pesar de tantos años de haber transcurrido la salida de el pueblo de Israel de Egipto, cómo ellos hacen referencia de este acontecimiento, cómo ellos echan de ver que Faraón y los egipcios habían endurecido su corazón y les había venido estas terribles plagas. Entonces, miren, es que es tan distinto porque ellos les están, estos sacerdotes, esta gente adivina de los filisteos, les recuerda a su pueblo lo que Jehová había hecho años, muchos años atrás con los egipcios, y que el pueblo de Israel no recordara esto continuamente y le hiciera esto mella para ellos tener siempre su cerviz dispuesta a ser guiados por Dios. Qué triste la condición, ¿verdad? Hay más conocimiento, o a veces se nota más respeto por el que está fuera del pueblo de Dios que por los que están adentro. Qué triste, pero esto pasa, actualmente esto pasa. Y ellos entonces, al ver que habían ya transcurrido 7 meses, no sabemos cuántos meses duraría el arca en cada una de estas ciudades, pues no nos revela. Sin embargo, ellos se sintieron en la necesidad de llamar a los representantes religiosos de su país y a los adivinos y decirle, mire, ¿qué vamos a hacer con el arca de Jehová? Porque háganos saber de qué manera vamos a hacer nosotros enviar este mueble, este material, esto a su lugar. ¿Cómo vamos a hacer? Y ellos lo llaman y le dicen, bueno, ellos le responden, los sacerdotes, los adivinos, les responden a esta demanda porque ya era preocupante, habían transcurrido 7 meses, pero las enfermedades no se habían detenido. Y esto era la poderosa mano de Dios haciéndose manifiesto en medio de este pueblo pagano. Y ellos le dijeron, miren, si ustedes agarran el arca de Dios y la van a enviar vacía sin pagarle la expiación, es decir, hay que pagarle la ofensa que se le hizo por haberla tomado. Hay que pagar, estaban conscientes de la ofensa que ellos le habían hecho a Jehová por haber tomado esto que era la pertenencia. Miren qué lindo, porque si ustedes no hacen eso, no van a ser sanos y van a conocer por qué la mano de Dios no se ha apartado de ustedes. Y ellos le dijeron, bueno, pero ¿qué vamos a hacer para pagar esto? Tenemos que hacer eso. Ellos no se quedaron allí de manos cruzadas porque ya premiaba resolver esto. El pueblo estaba cada día más cayendo en enfermedades. Y ellos le dijeron, bueno, vamos a hacer algo conforme a los números de los príncipes que hay entre los filisteos. Vamos, 5 tumores de oro. Vamos a ver cómo harían esto, cómo harían estas, y 5 ratones de oro. Vamos a ver cómo, pero hay que resolver, hay que ponerle final a esta situación que nos está golpeando duramente, porque esta plaga ha venido a afligirnos a todos nosotros y a todos los príncipes. Esto no ha tenido distinción de raza ni de grado. Así que vamos y hacen esas figuras de los tumores y de los ratones, estos que están destruyendo la tierra, y le van a dar la gloria al Dios de Israel para que él alivie, ¿verdad?, sobre nosotros este castigo que ha caído sobre nuestros dioses y sobre toda la tierra. Es decir, la presencia del arca al pueblo de los filisteos le trajo un caos total. Cuando habla de la tierra, podemos deducir entonces que hubo problemas en la producción de la alimentación de ellos, porque afectó a la tierra, la salud. Esto fue un caos tremendo, 7 meses padeciendo de dificultades, y no había otra explicación, sino que el Dios de Israel estaba enojado con ellos, porque lo habían irrespetado, se habían traído ese mueble que no pertenecía a esa tierra. Y ellos le dicen, lo llaman los adivinos y los sacerdotes, le dicen, oigan, pero ustedes, ¿por qué están endureciendo sus corazones, así como lo hicieron los egipcios y Faraón, que endurecieron su corazón? Y después de haberlos tratado así, pues no los dejaron ir y se fueron. Por eso les digo, esto
es de llamar la atención. Miren cómo estos sacerdotes, cómo estos adivinos sacan del fondo de la historia estos acontecimientos que habían pasado muchos siglos atrás y que el pueblo de Israel esto tan rápido los había olvidado, porque el Señor los visitaba y les decía: acuérdense que yo los saqué de la servidumbre de Faraón, pero es que yo ni le pasaba por la memoria. Sin embargo, estos incircuncisos, estos adivinos, estos sacerdotes, les despiertan el saber a esta gente, le dicen: miren, acuérdense de esto, y nos va a pasar a nosotros igualito. Después ellos salieron, Dios los dejó salir, les permitió salida. Entonces, háganse, vamos a resolver esto, porque ya esto hay que buscar una solución. Y entonces les manda que le hagan un carro nuevo y tomar 2 vacas que tuvieran sus crías allí. Y estas vacas no hayan tenido, nunca usado yugo, y preparan entonces las vacas para que lleven el carro y hagan volver sus becerros de detrás de ellas. Váyanse, miren esto, la manera en que ellos buscan resolver estos acontecimientos sobrenaturales que sobre esta tierra había caído a consecuencia de haber ellos tomado este mueble. Y ellos lo hicieron así, pues tomaron el arca de Jehová y lo pusieron sobre ese carro que fabricaron y le colocaron las joyas de oro que ellos habían fabricado para pagar en ofrenda por su pecado. Y la colocaron, esas ofrendas las colocaron a un lado de la caja y la dejaron que se fuera. Y allá va, y van a observarla, y ellos minuciosamente. Ellos dicen, y van a observarla. Después que ustedes vayan a hacer esto, ustedes van a observar si estas vacas suben por el camino de su tierra, que va a Bet-Seme, Él nos ha hecho este mal tan grande. Si ellas solitas se dirigen hacia su tierra, esto quiere decir que esto no ha sido otra cosa que la mano de Jehová. Y si no, si ellas toman otro rumbo, pues entonces vamos a saber que no fue la mano de Jehová que nos ha herido, sino que bueno, esto ocurrió así por mera coincidencia. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomaron las vacas, la colocaron allí, les colocaron el carro nuevo y fueron y encerraron en la casa a sus becerritos. ¿Y qué sucedió, hermanos? Cuando ellos ven que las vacas se van encaminando nada más y nada menos que por el camino de Bet-Seme. Este camino era aproximadamente 23 kilómetros al oeste de Jerusalén. Y este límite de Bet-Seme, donde ellas estaban, era un aproximado de 18 kilómetros de la ciudad filistea de Ecrón. Entonces, que estas vacas hayan andado estos 18 kilómetros por la ruta más directa, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, no es otra cosa que un milagro lo suficientemente grande que convenció a los filisteos de que las dificultades, de que todas estas plagas habían sido por la mano poderosa del Dios de Israel. Esta gente quedaría con la boca abierta cuando vieron que las vacas se direccionaron rápidamente al lugar donde pertenece el arca, a Israel. ¿Qué les tocó a esta gente? Entender que con el Dios de Israel no se juega, que a diferencia del Dios del cual ellos se postraban, ellos tenían que levantarlo, pero el arca de Dios nadie tenía que defenderla. El arca de Dios no necesitaba el ejército israelí para que la defendiera. Ella se defendía solita. ¡Qué tremendo! ¡Qué majestuoso es nuestro Dios! Es digno de toda alabanza, Dios dejando en alto su poder y su magnificencia. Ellos llegaron entonces, estas vacas llegaron allí a Bet-Seme y la gente estaba allí segando el trigo en el valle, y cuando ellos vieron el arca que venía allí con las vacas, ellos se regocijaron con gran gozo. Hubo motivo de alegría porque
el arca volvía al pueblo de Israel. Y entonces cuando el carro vino al campo de este hombre llamado Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra, ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron de una vez las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron entonces el arca y la caja que estaba junto a ella, en donde estaban pues guardadas las joyas y la ofrenda que habían colocado allí los filisteos. Lo colocaron allí sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificio a Jehová en aquel día. Pero sucedió algo acá, que cuando vieron esto los 5 príncipes de los filisteos, que ellos volvieron el mismo día, estos fueron los tumores de oro que ellos habían pagado, pues todas estas joyas que ellos habían colocado al lado del arca para expiar su pecado, su falta, ellos entonces ellos le hicieron un seguimiento a estas vacas y se dieron cuenta dónde ellos habían llegado. Y entonces todo lo que fueron los ratones, todo conforme el número de todas las ciudades de los filisteos, donde había llegado el arca, y todas estas ciudades, pues todos estos lugares donde por las cuales habían representado cada ofrenda para Dios. Entonces esta gran piedra, la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová, está allí en el campo de este hombre, Josué de Bet-Semes, hasta hoy. Entonces, Dios hizo morir, miren cómo es que Dios hizo morir a hombres de allí de Bet-Semes, de ese lugar. ¿Por qué los hizo morir? Porque habían mirado lo que había dentro del arca de Jehová. ¿Y cuántos murieron? Unos 50,070 hombres. ¿Por qué? Porque ellos no les era permitido hacer esto. Solamente eran los levitas que debían acercarse y manipular este mueble santo. Quiere decir que Dios castigó tanto a los filisteos como a los israelitas por no darle la debida reverencia al arca de Dios. Entonces, ¿qué hicieron los de Bet-Semes? Bueno, dijeron, bueno, ¿y quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿Y quién subirá desde nosotros? ¿Y qué hicieron? Pues enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciéndole, bueno, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, así que vengan y llévensela de nosotros, porque nos va a hacer grande estrago también. Hay que notar, el Señor dio ordenanzas sobre cómo se debía tratar el arca. Y aun cuando habían pasado muchísimos siglos, pues la obediencia sería premiada y el castigo sería sobre los desobedientes. Los habitantes de esta ciudad y de Israel, donde llegó el arca, fueron imprudentes, y allí la triste consecuencia de su imprudencia. Entonces el Señor, esto nos dice, hermanos, que lo que Dios pronuncia debe tener cumplimiento. ¿Cuántos años ya habían pasado que el Señor había descrito con sumo detalle quiénes eran los únicos que podían acercarse al arca del pacto? ¿Cómo olvida rápidamente el pueblo? Miraron, la palabra de Dios nos dice que estos habitantes de Bet-Semes miraron en el arca y murió una gran cantidad. Entonces, la palabra de Dios no tiene vencimiento, la palabra de Dios es eterna. Y este mueble, esta arca, era de suma relevancia cuando fue el mismo Dios quien la creó, el mismo Dios quien ordenó las medidas, quien ordenó el material. El sumo detalle de todo lo ordenó el Señor. Entonces, esto no era capricho de Moisés, de Josué, este diseño nació en el corazón de Dios y tenía que ser honrada como Dios lo había ordenado. Así que bueno, así terminamos entonces los 3 capítulos del día de hoy. Para mañana vamos entonces a continuar con el capítulo 7, 8 y 9, donde veremos a un Samuel ya entrando en acción.
viendo cómo de una manera santa dirige a un pueblo rebelde y lo insta a vivir conforme a la voluntad de Dios. Vamos entonces a tener la oración de cierre para saludar a todos nuestros amados oyentes. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu presencia estamos, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Tus misericordias nunca se acaban, Señor. Ayúdanos cada día más a acercarnos a ti. Tómanos de tu mano, Señor. No nos sueltes. Guíanos por el camino de la rectitud y la de la santidad. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos, y permítenos cada día que tu palabra talle nuestras vidas, Señor, nos dé forma. Así, Señor, al ponerla en tu altar para que tú la uses para honra y gloria de tu nombre. Bendice cada oyente, Señor, que estuvo con nosotros en esta tarde, cada niño, cada joven, cada anciano, cada adulto, cada persona que está convalecida de alguna enfermedad, la cual tú la conoces, porque no hay nada que se te pueda ocultar, Señor. Bendíceles, Padre bueno, ayúdales cada día a que podamos sentir, Señor, que tú escuchas las oraciones de tu pueblo y las respondes por tu inmenso amor y tu gran misericordia. No nos abandones, quédate en medio nuestro. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.